por estar acá. Un gran aplauso para él, por favor. Gracias. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenos días. Nada más aclarando un par de cosas. Uno, sí me llamo Baltasar, no es Choro, así es mi nombre. Y no estoy en IBM Colombia, estoy en IBM México. Pero bueno, el día de hoy yo les voy a platicar acerca de cómo estamos utilizando blockchain para cambiar el universo de los negocios. Esto es ligeramente distinto a algunas de las cosas que ya escucharon ahorita. Porque IBM, que se ha enfocado durante toda su historia a intentar resolver problemas, intenta resolver problemas de negocio, y esos problemas de negocio no necesariamente son cosas que tengan que ver con Bitcoin o con criptomonedas. Entonces, les quiero platicar un poquito acerca de cómo nosotros estamos tomando blockchain y cómo lo estamos usando para transformar. Y parte de esto me gustaría iniciar, no tanto explicando qué es el blockchain, ya hicieron una buena labor alrededor de esto. Parte de lo que me gustaría platicarles es, ¿y para qué estamos usando blockchain? Y el gran motivo tiene que ver, sobre todo, con resolver el tema de la fricción en los negocios. Ahora, ¿por qué es importante resolver la fricción? Es importante resolver la fricción porque la fricción genera costos, la fricción genera desperdicio. Y si nosotros tuviéramos maneras de transformar la forma en la que hacemos negocios, eliminando estos conceptos de fricción, podríamos transformar la manera en la que hacemos las cosas. Y como esto me gustaría poner un ejemplo de algo que me tocó resolver en un momento en mi historia. Hace muchísimos años, a mí me tocó ser el Chief Technology Officer del Servicio de Administración Tributaria de México, del SAT, y en donde, además de perder a todos mis amigos por andar cobrando impuestos, me toca hacer una serie de cosas alrededor de transformar digitalmente al SAT. Cuando yo entré, el SAT únicamente tenía el 2% de sus transacciones eran digitales, para cuando salieran el 98%. Me toca tener la fortuna de liderar el equipo que diseña firma electrónica avanzada, que es de donde tengo mi amor por la criptografía, que es lo que me trae a hacer blockchain. Y adicionalmente me toca hacer el primer caso de uso, de utilización de esa criptografía de manera masiva, que es la facturación electrónica. Entonces, a mí me toca lanzar la facturación electrónica en el año de 2004, todavía como CFD, y de ahí convertirlo en CFDI hacia final del 2010. De hecho, cualquier cosa desde CFD 1.0 hasta CFDI versión 3.0 es culpa mía, ya después es culpa de alguien más. Pero la cosa curiosa es que lo que hicimos con esto fue hacer un mecanismo para cambiar la forma en la que hacíamos negocios, para empezar a digitalizarlo. Y esto tuvo un impacto enorme, y no es nada más un impacto hacia el lado del SAT, fue un impacto enorme hacia el lado de ustedes como contribuyentes. ¿Por qué? Porque en el año de 2004 nosotros le solicitamos a Banco Mundial que nos echara la mano, y como parte de la encuesta que se hace, que se llama Doing Business, en donde se hace comparativos entre países para ver la carga regulatoria que tenemos para hacer negocio, le pedimos que hicieran un análisis de cuánto costaba el ciclo completo de una factura, una humilde factura de papel. Y los 5 años del ciclo de vida de esa factura de papel, tuvimos un resultado sorprendente. Costaba 98 pesos mantener el ciclo de vida completo. Esto era desde que mandabas imprimir el papel a que alguien llenaba esa factura, asociado a un tema de un pedido, que después tenías que llevar esa factura hacia tu comprador tenía que revisarla, tenía que hacer el ejercicio de pago, tenían que archivarla y tenerla lista por si en algún punto llegaba el SAT, se le ocurría, oye, quiero ver esa factura. Y a lo mejor no lo vemos, pero si pensamos en un esquema muchísimo más grande, sobre todo un esquema masivo, nos vamos a dar cuenta del impacto que tiene esto. No sé si alguno de ustedes tenga idea, por ejemplo, de cuánto era 5 años de facturación de Walmart México. Ok, a mí me tocó irlos a visitar para entender el problema. 5 años de facturación de entrada y de salida eran 3.500 metros cuadrados llenos de papel. ¿Okay? Y el problema no son los 3.500 metros cuadrados llenos de papel, sino que si de repente al auditor se le quería ver una factura, alguien tenía que tener la capacidad de dentro de esos 3.500 metros cuadrados de papel sacar la factura que yo estaba buscando. Ahora, para el año de 2005 volvimos a hacer el ejercicio y ahora nos enfocamos en los grandes emisores y grandes receptores de facturas electrónicas, que todavía era opcional. Y el costo bajaba para ellos de 98 pesos por factura a 17. Y el día de hoy el costo anda alrededor de 3 centavos. El tema no fue deshacernos de papel.
El tema fue que en el momento en el que nos convertimos en digital, todos los procesos que estaban asociados a esa emisión se pudieron hacer digitales. En el momento en el que el SAT se convertía en el repositorio central de esas facturas, todos nosotros podíamos tener confianza de que esas facturas eran de veras y podemos eliminar muchos de los mecanismos de control. Generamos confianza a través de la digitalización. Y generando esa confianza, lo que logramos hacer fue hacer más eficiente el proceso y eliminar la fricción. Y el impacto que tuvimos fue un impacto enorme a nivel de costo. Y ese costo se traduce en productividad para ustedes. Ahora, eso se pudo hacer porque el SAT es una base de datos central. Y parte de lo que nosotros vemos en la filosofía de blockchain es cómo intentar aterrizar exactamente el mismo estilo de beneficios, de eliminar esa fricción, pero no esperando a que alguien tenga que construir una base de datos central sin utilizar las capacidades distribuidas de las que ya nos platicaron. Ahora, vamos a proceder ahora a platicar un poquito alrededor de cómo fue la filosofía de IBM alrededor de diseñar estas soluciones y por qué son distintas que lo que estamos haciendo en criptomonedas. Ahora, adicionalmente, explicar esto, uno de los retos que también me lanzó un amigo fue, normalmente me conocen en todos estos eventos por siempre andar trayendo alguna camiseta distinta, y entonces me dijo, ¿por qué tienes tantas camisetas? Digo, porque me gusta explicar mis mensajes con camisetas. Y me dijo, bueno, podrías intentar explicar blockchain con una camiseta y entonces lo que vamos a intentar hacer ahorita es un ejercicio de poder ir explicando blockchain y los distintos conceptos a través de camisetas. Ok, lo primero que tenemos es por qué nosotros dentro de IBM no estamos utilizando criptomonedas. Y el dilema fue que cuando empezamos a analizar cómo atacar los temas de fricción y empezamos a ver el valor de blockchain, una de las cosas que realmente nos asustaba un poquito alrededor de esto era el regulador. Porque de una forma o de otra sabíamos nosotros que en el momento en el que empezaras a emitir criptomonedas iban a llegar los bancos centrales y a los bancos centrales no les iba a gustar la idea de tener otros emisores. Y el dilema no tiene que ver con teorías de conspiración, no tiene que ver con que al Banco de México le interesa tener ese monopolio nada más porque quiere ser dueño del dinero, no hay temas de los Illuminatis de Baviera, no hay temas de, ¿cómo se llama?, del grupo de Bilderberg. La gran razón por la cual los bancos centrales quieren mantener, y no nada más Banco de México, todos los bancos centrales quieren mantener ese control sobre la emisión de moneda, es que todos ellos tienen un mandato. Y digo, el mandato cambia de país a país, pero de una forma o de otra su mandato es tienen que mantener la estabilidad económica y controlar la inflación. Y la única manera que tienen para hacerlo es a través del ejercicio de política monetaria. En el momento en el que ellos pierden eso, pierden la capacidad de poder controlar la economía. Y el tema de ese control no es un control como de pulpo, sino que de una forma o de otra ellos lo que quieren hacer con esto es generar mecanismos que nos den cierto grado de estabilidad para poder tener planeación, para poder crecer como economía. Y entonces por esto mismo, cuando llegas tú con un regulador y al regulador le dices quiero emitir una criptomoneda, ellos te van a decir que no. ¿Okay? Y entonces, ¿qué sucede? De una manera o de otra se abrió mucha discusión alrededor de la ley FinTech, el mismo fisco estaba analizando qué cuernos hacer con las criptomonedas y todo el mundo se vuelve con el Banco de México y dice, Banco de México, por favor, emite normatividad alrededor de qué vamos a hacer con las criptomonedas. Y la respuesta del Banco de México es relativamente sencilla y le explicamos con una camiseta, lo que nos dijo fue en el perro, no se vale hacer criptomonedas. Digo, obviamente la normatividad es bastante más grande, pero para efecto práctico fue lo que nos dijeron. Y no nos lo están diciendo nada más alrededor del tema de las criptomonedas, sino nos las están haciendo alrededor de otros tantos tokens que puedan ser convertidos en temas como security. Entonces el dilema es, hay mucha normatividad y difícilmente ibas a poder cambiar las cosas de esa normatividad para transformar los modelos de negocio. Esa fue una cosa que aprendí mientras estaba en el SAT. Una de las razones por las cuales logramos transformar digitalmente el SAT fue porque lo hicimos dentro del espacio que nos permitía de movimiento la ley. Y créanme, si es restrictivo trabajar bajo la ley como ciudadano, es muchísimo más restrictivo trabajar bajo la ley como funcionario público, porque tú nada más puedes hacer aquello para lo que tienes titularidad de hacer. Entonces, ¿cómo hacer estas transformaciones? Pues veíamos nosotros que en México y en cualquier otra parte del mundo, la idea de intentar hacer una transformación asociada a una criptomoneda iba a ser una lucha muy fuerte, no íbamos a poder llegar. Después nos dimos cuenta que hay otras tantas normatividades allá afuera, y esas otras normatividades tienen que ver, por ejemplo, con el manejo de identidad. Vean esto, blockchain, una de las cosas que la hace segura cuando estás considerando temas como Bitcoin, es su transparencia absoluta. Puedes ver todo lo que ha sucedido dentro de esa red. Ahora, pero esa transparencia absoluta se puede manejar porque también hay anonimato absoluto.
Si tú no sabes quién es el dueño de un wallet, pues puedes ver todas las transacciones que están entrando y saliendo, pero no sabes de quién es. ¿Tú estarías dispuesto a decirme cuánto dinero tienes en el banco? ¿Tú me podrías dar tu NIP? ¿Me podrías platicar, por ejemplo, tu historial médico? Todas las parejas sexuales que has tenido. Y entonces de repente te das cuenta que esta gran idea, medio hippie, de transparencia absoluta, uno, no es particularmente cómoda. Y dos, hay muchísima normatividad que habla respecto de que no lo podemos hacer. Hay temas como secreto fiscal, secreto bancario, secreto fiduciario, y todas esas reglas y todas esas leyes que están escritas en México y en distintas partes del mundo, no las podríamos apalancar utilizando blockchain porque antes tendríamos que esperar a que la maldita ley cambiara. Y créanme, a mí me ha tocado escribir leyes. No es algo sencillo, es particularmente difícil. Toma años, a veces décadas, poder cambiar un cuerpo normativo. Entonces veíamos que la idea de utilizar blockchains enteramente públicas, enteramente anónimas o con criptomonedas, no iba a ser sencillo utilizarlas para efectos de transformar los negocios. Ahora, y sin embargo, aquí hay un detalle muy curioso. A pesar de que los estados estaban en contra de las criptomonedas y la transparencia, los estados, y la mayor parte de ellos, han firmado convenios que hacen que el tema de las firmas electrónicas, la criptografía que está metida dentro del blockchain, tenga un peso jurídico. De entrada, en el año de 2002, muchos países nos juntamos adentro de las Naciones Unidas vía el foro de UNCITRAL y escribimos entre todos nosotros la ley modelo de firma electrónica. Y esa ley modelo lo que hacía era que todos los países que la habíamos firmado, habíamos reconocido que íbamos a buscar mecanismos de expresión de la voluntad en medios digitales y que íbamos a intentar ver cómo modificar nuestra normatividad para soportarla y reconocerla entre nosotros como países para soportar temas como comercio electrónico. Ok, México lo hizo. Y primero aparece en Código de Comercio, después aparece en el Código Fiscal de la Federación y finalmente en el año de 2012 tenemos una Ley General de Firma Electrónica Avanzada que hace que todas las cosas que tú firmas utilizando una firma asimétrica en un documento digital tengan el mismo peso que un documento físico firmado autógrafamente, sin necesidad de un cambio de ley. Es lo que me permite transformar al SAT. Y eso es lo que le permite a ustedes transformar los modelos de negocio basados en mecanismos criptográficos. Sé que en las otras conferencias va a haber una conferencia que habla acerca de la propuesta de intentar armar una ley blockchain. Yo lo primero que les digo es ni siquiera hace falta. El día de hoy tenemos un cuerpo normativo en México que nos permite hacer que cualquier cosa que suceda en un blockchain como expresión de voluntad es jurídicamente válido. El tema de las criptomonedas no, pero por lo menos esta parte sí. Y todos los países miembros de UNCITRAL han desarrollado adentro de sus propios países esta normatividad. Entonces esto implicaría que cosas que yo tire en un blockchain aquí podrían ser reconocidas en otros países que también sean firmantes de UNCITRAL. Y entonces esto habla de que tenemos un mecanismo distribuido que nos permite validar las transacciones de negocio, que nos permite hacer una trazabilidad, a lo mejor contable de lo que estamos haciendo, pero una trazabilidad válida y que no necesitas un cambio en la ley para efectos de poder transformarlo. Y eso fue una de las cosas que vimos nosotros como terriblemente poderosa. Ahora bien, déjame ver porque aquí como que esto, ok. ¿Con esto puedes construir una solución poderosa? Vamos a discutir, porque obviamente la mayor parte de las cosas que los traen a ustedes a foros alrededor de temas de blockchain es Bitcoin y las criptomonedas. Y entonces cuando yo empiezo a hablar de vamos a hacer cosas sin Bitcoin y sin criptomonedas, generalmente no tengo una buena recepción. Pero no se ponen, estoy acostumbrado, trabajé en el SAT. Les quiero platicar acerca de cómo a veces las cosas más aburridas tienen un impacto grande. No sé si ustedes conocen quiénes son estos tres personajes, pero estos tres personajes están asociados de una forma o de otra en una historia. Los que tengo de este lado es Fra Luca Pacioli, un monje franciscano que en el siglo XV inventó lo que hasta el día de hoy consideramos la contabilidad moderna. Y así de fregón el invento que del siglo XV para acá todavía nos referimos como moderna acerca de esto. Este de aquí, Elliot Ness. Elliot Ness era un agente federal del gobierno de los Estados Unidos que en la época de prohibición se dedicaba a intentar ejercer la ley. ¿Y qué ley? La ley de la prohibición de la venta del alcohol. Y de este lado tengo a Al Capone. Al Capone era el criminal más buscado de los Estados Unidos durante la época de la prohibición. Y estos dos continuamente estaban en pleito. Tanto pleito traían ellos que en el equivalente de lo que sería el día de hoy las series de narcos en Netflix, durante los años 50 había series de televisión que se han repetido y se han vuelto a hacer y películas que se hacen alrededor de cómo este hombre perseguía a este otro hombre bajo la figura de un grupo al que llamaban los intocables.
Y entonces, desde entonces para acá hemos visto series en donde se están agarrando a plomazos y andan persiguiendo uno al otro. Ok, muy sexy la idea de, como en serie de narcos, vamos a perseguir el crimen. Pero ¿saben qué fue la cosa curiosa? Que este hombre nunca atrapó a aquel. No estuvo ni siquiera cerca. Le hizo daño alrededor de que sí le destruyó un par de centros de distribución de alcohol, pero no estuvo ni remotamente cerca de atraparlo. ¿Saben cómo atraparon a Al Capone? A Al Capone nunca lo pudieron meter a la cárcel por la venta de alcohol, que era lo que estaba prohibido. Nunca lo pudieron meter por actos de mafia. Nunca lo pudieron meter por asesino. Y miren que mató a un chorro de gente. ¿Saben por qué lo agarraron? Por evasión de impuestos. Entonces eso quiere decir que en realidad el tema más aburrido que podía haber, que es un contador, el contador acaba desarrollando el mecanismo para llegar a atrapar al principal mafioso. Entonces, por más aburrido que sea, deal with it. La contabilidad es terriblemente poderosa y la contabilidad puede mover al mundo, muchísimo más a veces que una criptomoneda. Y hago este ejemplo porque normalmente caemos estas cosas por temas sexys, como vamos a crear monedas. Digo, tener tu propia fábrica de billetes es sexy. Pero la verdadera transformación del mundo viene de temas muchísimo más aburridos, como la contabilidad. Ok, vamos a ver algunos ejemplos de cómo IBM está apalancando estos conceptos. 0 criptomonedas y estamos transformando al mundo. Ok, vamos a arrancar desde este lado. Este es relativamente reciente. Nos enlazamos nosotros con varias empresas mineras a nivel mundial y creamos un blockchain para hacer trazabilidad de minerales cuando estos son minados. ¿Para qué? Para dar certificados de origen. Aburrido, terriblemente aburrido. ¿Pero puede transformar el mundo? Sí. No sé si sabían esto, pero así como hay el concepto de los diamantes de sangre, tenemos otros minerales que el día de hoy se están minando en países que tienen problemas sociales, en donde puede haber mano de obra esclava, en donde puede haber revoluciones, y desgraciadamente esos materiales que estamos minando están sirviendo para generar más inestabilidad adentro de esos países, fondeando movimientos armados. Ok. Uno de esos puntos en donde tenemos esta bronca es con el cobalto. Y el cobalto y el litio son dos minerales que continuamente estamos explotando y cada vez estamos explotando más. El problema es que estos vienen primordialmente de países que son así de inestables. Parte de lo que están buscando los reguladores europeos, que si en algo son buenos los europeos en poner regulación a absolutamente todo, se están volteando con todas estas empresas que hacen baterías para autos eléctricos, para teléfonos móviles, y les están pidiendo, dame certeza de que este material está siendo explotado siguiendo normatividad de medio ambiente, que no hay mano de obra esclava, que no está fondeando un levantamiento social. Y entonces la idea fue empezar a dar trazabilidad de todos esos minerales, con lo cual yo le puedo generar certificados alrededor de probar que uno de estos minerales fue provisto de manera ética. Tanto está creciendo esto que ya incluso en México lo estamos utilizando. El día de hoy hay empresas mineras en México que ya están trepadas adentro de esta solución. MineHub, WeTrade. WeTrade es la idea de entre bancos, vamos a asociarnos y vamos a hacer mecanismos para hacer financiamiento de la cadena de suministro, Supply Chain Finance, para efecto práctico factoraje financiero. Y el día de hoy lo que están haciendo es que todo el comercio que hay entre países adentro de Europa, hay 9 bancos que están asociados adentro de esto y están haciendo la trazabilidad y el financiamiento. No están llevando criptomonedas, están únicamente moviendo balances contables de un lado para otro, registrando los documentos de factoraje, haciendo las instrucciones de pago. Y está haciendo una solución particularmente poderosa. Está reduciendo de manera importante el costo. Recientemente anunciamos junto con Merck, junto con Walmart y el FDA y KPMG, la creación de un blockchain para tener trazabilidad de los fármacos. Y entonces lo que estamos haciendo es checar los fármacos desde la materia prima hasta que el producto esté puesto en el anaquel. Y esto es importante, sobre todo si consideran, por ejemplo, que el World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, considera que el día de hoy el 20% de todos los fármacos que consumimos nosotros a nivel mundial es falso. Piensen eso, o sea, 1 de cada 5 pastillas que te tomas es falsa. En el mejor de los casos te estás tomando un placebo. En el peor de los casos te estás tomando algo que puede ser peligroso para la salud. A lo mejor es un mismo medicamento que ya había expirado y que alguien volvió a envasar. Entonces, aquí estamos intentando darle con esto certeza a los distintos pacientes que las medicinas que están tomando son medicinas verdaderas. Food Trust, que lanzamos hace varios años,
Fue un ejercicio que empezamos a hacer originalmente con Walmart para dar trazabilidad alrededor del tema de alimentos. ¿Y para qué estamos haciendo esto? Uno, para darle certeza que el alimento que ustedes están comprando es sano. Dos, para evitar fraude. O sea, no se sabían esto, pero el día de hoy se comercializan más alimentos orgánicos que los que se producen. ¿Cómo puedes hacerlo? Por Dios, es muy sencillo. Le pones una etiqueta que dice de libre pastoreo. ¿Tú cómo sabes que es de veras? Y la gente está haciendo eso porque pueden conseguir un mayor precio. Entonces la idea es dar trazabilidad para que tú como consumidor tengas certeza. Pero el tema no es nada más para ti como consumidor, es para que el retailer, si detecta una contaminación, pueda atender más rápido esa contaminación. Hasta antes de Food Trust, el detectar para Walmart, que es una empresa de alta tecnificación, el origen de un producto contaminado, es un ejercicio que les tomó 2 horas menos que 8 días. Entonces, si te toma para efecto práctico una semana tener la trazabilidad de ese producto y es un producto perecedero, lo que vas a hacer es que lo vas a tirar todo. Aquí con esto tendrías la manera de poder dar un seguimiento completo desde la granja hasta el momento en el que lo tienes en el anaquel e incluso hasta el nivel de tu plato cuando tú eres consumidor. Ese es el impacto que tienen estas cosas. Y adicionalmente esto le da la posibilidad a los productores de analizar en dónde se está vendiendo las distintas cosas que ellos están produciendo, qué tan rápido se mueven. Entonces nosotros podemos apalancar esta información para generar inteligencia y con esto determinarle y darle apoyo, por ejemplo, al productor, de en dónde deberían de estar cultivando y qué deberían de estar cultivando y en qué épocas para poder maximizar los precios que ellos obtienen y al mismo tiempo evitar el desperdicio. Esto es importante, o sea, no sé si les caiga el 20 de esto, pero estamos a nada de alcanzar los 7,000 millones de fulanos en el planeta Tierra. Y seguimos creciendo. Y cada vez hay menos tierra. Y cada vez tenemos menos recursos. De una manera o de otra tenemos que encontrar formas de ser muchísimo más eficientes. Y nada más asuman esto. El día de hoy estamos tirando a la basura de los alimentos que producimos el 35%. Entonces, al mismo tiempo que nos estamos preocupando por producir más, porque somos más, resulta ser que el 35% de lo que producimos va a dar a la basura. Y si consideramos el ejercicio nada más de frutas y verduras, es cerca del 40% de la producción mundial que va a dar a la basura. El blockchain nos puede ayudar no nada más para dar trazabilidad, sino para disminuir esto. Y TradeLens, que fue un blockchain que hicimos originalmente con la empresa naviera Maersk para hacer trazabilidad de contenedores, el día de hoy nos está ayudando para transformar la forma en la que se hace el comercio internacional. ¿Y por qué me parece esto sorprendente? Es un buen ejercicio de cómo la contabilidad puede transformar el mundo. Una de las cosas que checamos junto con el World Trade Organization es que si lográramos meter a toda la cadena de suministros internacional adentro de blockchain, tendríamos una serie de elementos importantes. La primera es la reducción de fricción. Si podemos eliminar la fricción, tenemos la capacidad de reducir muchísimo los costos. El día de hoy de un flete marítimo promedio, el 18% de lo que pagan es costo de gestión. Es gente llevando papeles de un lado para otro. ¿Okay? Si pudieras meter esto adentro del blockchain, ese costo de gestión se podría traducir a aproximadamente un ahorro equivalente al 3% del PIB mundial. El 3% del PIB mundial es aproximadamente la misma cantidad de capitalización que hay en Bitcoin, en un caso de uso. ¿Okay? Y adicionalmente se estima que el PIB mundial, derivado de un incremento de comercio internacional, podría incrementar 5% más. Entonces la contabilidad es terriblemente aburrida, pero de una manera o de otra tiene la capacidad de transformar el mundo y transformarlo con un impacto mucho más grande que la totalidad de las criptomonedas que están allá afuera. Entonces, de una manera o de otra, los contadores siguen gobernando al mundo. ¿Okay? Ahora, y sin embargo, también estamos viendo algo que acaba de suceder. Llega la gente de Facebook le da una patada al pesebre y dice, ahí viene Libra. Y lo que sucedió es que de repente, como que todos los reguladores a nivel mundial que decían que no, pues no están diciendo que sí, pero dicen tenemos que considerar esto como algo bastante más serio. Al grado tal que hace poquito, Agustín Carstens, ex secretario de Hacienda, ex gobernador del Banco de México y ahora a cargo del Banco Internacional de Settlements, dice, igual y los bancos centrales deberían de emitir una criptomoneda. Eso no quiere decir que ellos se vayan a convertir a Bitcoin, en lo más mínimo. El driver principal de los bancos centrales alrededor de mantener ese monopolio va a seguir. Pero lo que están diciendo es, factiblemente deberíamos de considerar la idea de criptomonedas. Criptomonedas emitidas directamente por el Banco Central. Esto no quiere decir un stablecoin. Esto lo que quiere decir es el Banco Central dejando de emitir papel y convirtiendo monedas digitales.
¿Y saben qué es lo curioso? Que la tecnología que tenemos nosotros desarrollada el día de hoy para operar sin criptomonedas podría tranquilamente llevar las criptomonedas emitidas por los bancos centrales, y de hecho tenemos un ejercicio así, se llama WorldWire, que sirve para hacer transferencias de fondos de país a país, pero que en lugar de tener su propia criptomoneda, permite transportar cualquier cripto que ustedes definan. Entonces esto permitiría que un banco central como el Banco de México pudiera emitir una criptomoneda y utilizarla para hacer transferencias internacionales de forma relativamente sencilla. Y en sí ellos no son ajenos a esta idea. Un detalle curioso que a lo mejor ustedes no saben es, antes de Bitcoin, de hecho en el año de 2007, me tocó ver la primera criptomoneda que me toca ver funcionar. Y esa criptomoneda la desarrollaron entre el doctor Raimundo Peralta y el doctor Víctor de la Luz de Banco de México. Ellos ya habían creado una criptomoneda, un criptopeso. Pero a diferencia de Bitcoin, no funcionaba sobre redes distribuidas. Ellos, buenos funcionarios del Banco de México, habían creado una criptomoneda enteramente centralizada en los fondos del Banco de México. Entonces, ellos están de acuerdo en la necesidad de esta tecnología. No quiere decir que vayan a adoptar nuestras tecnologías distribuidas, pero que definitivamente están viendo el ejercicio de utilizar estas capacidades tecnológicas para transformar al mundo. Y bueno, dos últimos mensajes nada más para despedirme de ustedes. La primera, van a oír muchísimas definiciones de qué es y qué no es un blockchain. ¿Okay? Hay mucha gente que se voltea conmigo y me dice, lo de ustedes no es un blockchain porque no tiene criptomoneda. A lo cual mi primera respuesta es como, ¿quién carajo se murió y te convirtió a ti en Satoshi? Satoshi no dejó una definición de qué es un blockchain. Y la neta es, me importa muy poco porque mientras esto funcione yo voy a seguir utilizándolo para transformar la forma de hacer los negocios. Y la otra es, ok, qué padre que se emocionen con blockchain, pero ojo, blockchain no resuelve todo. ¿Okay? Cuando vienes a estos foros, pareciera ser de una manera o de otra que blockchain y Bitcoin son la gran solución a todos los problemas y van a acabar con la muerte, con el hambre, hasta contra la calvicie y la impotencia sexual. No, definitivamente no son cura para todo. Entonces, ojo, porque cuando ustedes tienen una herramienta les puede dar el síndrome del ingeniero, que cuando le das un martillo a un ingeniero, de repente todo tiene jeta de clavo. Entonces, sean muy juiciosos de en dónde lo están utilizando, encuentren el verdadero valor que tienen estas tecnologías y utilícenlas para transformar los negocios. Y bueno, ya con eso me despido. Cualquier cosa, ahí está mi Twitter y ese QR es mi LinkedIn por si tienen alguna duda o quieren platicar conmigo en cualquier otro momento. Muchísimas gracias por su atención.